has hecho al hombre un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8. Qué hermoso. Qué ritmo canta. Qué bonita alabanza. Salmos 8 es hermoso. Bueno, ahora nos toca leer capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, versión 1960, versión Valera. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir estos, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar
un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este capítulo tiene 30 versos, capítulo 19, libro de San Mateo. Estamos aprendiendo para practicarlo. Vamos a sacar enseñanzas para nuestra vida y para compartir con otros. Es muy importante aprender, practicarlo y compartirlo a otros. En la primera porción hay un dilema. Pero inicia que grandes multitudes se acercaron a Jesús y a todos los sanó. Y luego comienzan a hablar sobre el repudio a la mujer, la carta de divorcio. Pero Jesús, Maestro, Dios hecho hombre, quien conoce el corazón humano, quien nos formó a imagen y semejanza, quien nos dio el soplo de vida, Él sabe el corazón y el sentido. En el verso 8, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? En el 7 primero, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús le dijo, 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Verso 9. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Qué difícil, ¿no? Y los discípulos tampoco entendían. El verso 10, le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y Jesús les va explicando que algunos han nacido con ese don de ser solteros. Otros se han hecho solteros, se han quedado solteros, no se han casado, por llevar la palabra de Dios a otros lugares, a sitios peligrosos, y que no es posible entrar de a dos, sino personalmente. Pero bueno, y otros que los convirtieron eunucos, dice, como en el caso de Nehemías, Daniel, ellos fueron eunucos, los hicieron para que no tengan problemas sexuales con las mujeres de los que gobernaban. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de esta porción?
que hay dureza de corazón. Hay dureza de corazón en el hombre y en la mujer. Y por esa causa, Moisés dio la carta de divorcio. Pero al inicio no fue así. ¿Qué fue al inicio? Verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús les está diciendo, al inicio, hombre y mujer fueron unidos para que puedan tener su familia, su hogar, vivan solos, sin terceras personas, para evitar problemas. Entonces, ¿qué podemos aprender de este momento, de esta porción? Que Dios formó, unió tanto a hombre como a mujer para que puedan tener familia. Y esta familia perseveren y vivan solos, sin terceras personas. Aún tienen que dejar padre y madre, dice acá. Y el verso 6. Así que no son más ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios instituyó el matrimonio. Aunque al inicio no firmaban, pero era un compromiso de la pareja delante de Dios que ellos creían y que está presente en todas las edades, delante también de sus padres y de las autoridades que en esa época tenían. ¿Cómo fue al inicio? Que hombre y mujer se junten y lo que Dios une no lo separe el hombre. Es obra de Dios la unión matrimonial, que en este tiempo estamos sufriendo. Ya no existe el anhelo de matrimoniarse. Ya se ha perdido la costumbre. Y creemos que somos libres para hacer lo que nos parece. Pero no. El matrimonio fue instituido por nuestro Dios. Y Señor Jesucristo lo avala. Y lo está diciendo acá. Mateo lo escribe en el capítulo 19. En el 4, él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que lo que él hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dios nos hizo varón y hembra. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios bendiga a los matrimonios que tienen 1 año, 2 años, 5 años, 20, 30 años. Que Dios los guarde, los bendiga, les dé fuerza a seguir adelante. Y que Dios motive a la juventud en casarse, tener sus familias, sus hogares, bajo los principios de Dios, porque Jesús es el fundamento del matrimonio, de la familia.
del hogar. ¿Qué estamos aprendiendo en este momento? Que Dios instituyó el matrimonio, la pareja, juntar hombre y mujer, para que vivan juntos, tengan su familia, lejos de terceras personas. Lo que Dios unió, el hombre no tiene poder para separarlo. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es una bendición y es una ordenanza de parte de Dios. Que el hombre y la mujer se junten, se casen, y lo que Dios los unió, no lo separe el hombre. Y vivan lejos de terceras personas. Bueno, ahora viene otra enseñanza. Preciosa enseñanza, diría yo, porque tiene que ver con los niños. Y los niños es el futuro de nuestra nación, el futuro del mundo. Los niños serán los futuros gobernantes, los futuros que guíen a sus hogares, a sus familias, los futuros que compartan la palabra de Dios con fe y oración, los niños. Y eso está en el verso 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Los discípulos estaban preocupados, no querían que los niños que caminaban con sus madres y se acercaban a Jesús no incomoden a Jesús. Como que el niño incomoda a los mayores. No debe ser así. Los niños no incomodan a nadie. Miren lo que di la respuesta de Jesús en el verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¡Qué precioso! Jesús bendiciendo a los niños, defendiendo a los niños. Él ama a los niños inocentes, y siempre pone al niño como ejemplo para entrar al reino de los cielos. La segunda enseñanza: tenemos que amar a los niños y atraerlos a los pies de Jesús, a los caminos de Jesús. Salomón escribió su proverbio 22:6: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Salomón escribió guiado por el Espíritu de Dios. Está en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios. Bueno, Jesús aquí, Mateo lo escribe para nosotros. Miren, en la primera parte habla del matrimonio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y aquí en esta parte habla sobre los niños, que no debemos impedir que los niños se acerquen a Jesús. Yo tengo nietos, oro con ellos, y ellos también escuchan alabanzas y aún balbucean canciones para Dios, para Jesucristo. Adiel Isaac canta: la sangre de Cristo tiene poder.
Bueno, entonces son dos enseñanzas de este capítulo 19. Ahora viene una tercera enseñanza. Recuerdo en el seminario, en el CEBAC, en las aulas del Seminario Bíblico Alianza del Perú, en Pueblo Libre, en uno de los años de estudios, el profesor Ernie Klassen, pues en un devocional o clase, no recuerdo, pero recuerdo que sacó una aguja y un camello de plástico, juguete, y una aguja. Y dijo, miren, lo que Jesús habló en Mateo, enseñando que más fácil es que el camello entre por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Sabemos que el ojo de la aguja es muy pequeña y las agujas para los ciegos tiene hendidura para poder jalar el hilo, ingresarlo el hilo, porque no podemos ver el ojito porque es muy pequeño. Es más fácil que entre el camello por este ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Ahora me hace recordar cuando estamos leyendo el libro de Mateo, capítulo 19, cuando Jesús está enseñando, porque había un joven rico que le estaba preguntando a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, honra a papá, a mamá y esto, pero todo eso estoy haciendo desde tiempo. ¿Qué más? Y Jesús le dijo de nuevo, vende lo que tienes y da a los pobres. Y a este joven no le gustó. Vender todo lo que tiene y darle a los pobres, terrible. Y bueno, entonces Jesús dijo, le dijo, acá, el verso 22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, este es el verso 24, que entrar un rico en el reino de los cielos. Tremenda comparación que hace Jesús de Nazaret, el carpintero, el provinciano, el hijo de David, el hijo de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo, Rey de reyes, Señor de señores, alabado sea su nombre, Jesús de Nazaret, enseñando a sus discípulos. Qué doloroso, qué terrible. De nuevo les voy a leer el verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos se asombraban porque les enseñaba con ejemplos. Entonces, nos quedamos con estas tres enseñanzas. La primera enseñanza,
que Dios instituyó el matrimonio, que Él creó hombre y mujer para que formen un hogar, una familia. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. 2, que los niños debemos llevarlos a los pies de Jesús a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de las alabanzas y a través de enseñar con nuestra vivencia. El niño aprende observando. Mi nieto Adiel me comparte cuando su papá le va enseñando sobre la obediencia. Y cuando se comporta mal, también recibe la disciplina. Entonces, vemos que Mateo nos deja enseñanzas, y son enseñanzas eternas, guiadas por el Espíritu de Dios para nuestra vida. Tenemos que llevar a nuestros niños a los pies de Jesús, guiarlos en los caminos de Jesús, de la palabra de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. No debemos impedir. Dejad, dice el verso 14, dejad. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, porque no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños. La tercera enseñanza sobre las riquezas, que es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja, una comparación, que un rico entre al reino de los cielos. Porque el rico tiene mucho dinero, muchas riquezas, mucha posesión, y le impide confiar en Dios, confiar en la Biblia, le impide creer. No puede, porque su corazón está en sus tesoros. Su corazón está en su mente, está en sus tesoros. No puede dejarlo los tesoros y acercarse a Dios o acercarse a Jesucristo, acercarse a su palabra. No está mal tener tesoros, riquezas. El asunto es cuando el corazón está puesto en los tesoros, en las riquezas. Y a este joven le dijo del relato, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Fuerte, ¿no? Deshácete todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vive con lo necesario. Pero no pudo. El joven se fue triste. Tenía muchas riquezas. Se fue triste. Y Jesús remarca la enseñanza a sus discípulos. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Qué triste, ¿no? El amor a las riquezas, al poder, a los tesoros. Al inicio puse una canción sobre el Salmo 8 del grupo Querigma. Vamos a escucharlo de nuevo. Wow. Bueno, hay que ponerlo, acá está. Le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas. Dios ama a los niños, Dios ama a los matrimonios, Dios ama a aquellos que se desprenden de su dinero, de sus riquezas, por el reino de Dios, aquellos que dan todo y aún dan a los pobres. Les dejo con el capítulo 19 del libro de San Mateo. Cuiden su matrimonio, que Jesucristo sea el fundamento de su matrimonio. Lo que Dios unió, no separe el hombre. Que Jesús ama a los niños y que Jesús te ama a ti y a mí. No amemos las riquezas, no amemos el poder. Amemos a Jesús por encima de todo lo que existe. Y si tenemos, pues compartamos con el necesitado. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Jesús mismo lo dijo acá. ¿Qué es para él? Todo es posible si podemos creer. Nada hay imposible. Verso 26 termino. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Les repito, entonces respondiendo y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lea su Biblia, compártalo. Salmos 8, lo que hemos escuchado en las voces del grupo Querigma, y capítulo 19 que hemos estado leyendo, nos hemos quedado con 3 enseñanzas. Jesús, nuestro Dios, ama el matrimonio. Lo que lo une, nadie lo puede separar. Jesús ama a los niños. Debemos atraerlos a Jesús con la palabra, con la oración, con el ejemplo también, por supuesto. Y que no amemos las riquezas, porque es bien difícil dejar las riquezas por Jesucristo. Difícil es que podamos entrar al reino de los cielos. Tantas riquezas nos impiden. Tenemos que aprender a dar. Dios los bendiga. Un abrazo.